Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario. Celebramos hoy la feria correspondiente a la liturgia de este día y le invito a disponer su oído, la mente, el corazón para proclamar el evangelio propuesto en la liturgia del día de hoy. De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6. Versículos del 1 hasta el 5. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en el sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Nuestra liturgia del día de hoy. La propuesta que tenemos para la primera lectura es de la primera carta, como hemos venido leyendo y meditando, es de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto. Continuamos en el capítulo 4, hoy vamos al versículo 6b hasta el 15. Para abordar este capítulo, en el contexto del sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario, utilizaremos un análisis crítico basado en la Biblia Jerusalén, abordando palabras clave en el texto original griego. Profundicemos en sus versículos. Versículos 6b-7. Aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio y no se engrían el uno contra el otro. No propasarse de lo que está escrito, y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Pues, ¿quién es el que te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte? ¿Cuál si no lo hubieras recibido? Estos dos versículos los podemos titular como no se llenen de orgullo. Esa es la síntesis. San Pablo comienza con una advertencia clara contra el orgullo y la autosuficiencia. Los corintios se enorgullecían de lo que habían logrado y despreciaban a sus líderes, olvidando que todo lo que poseen lo han recibido de Dios. Aquí hay una palabra griega bien importante, pleroma, que abarca plenitud. En griego se lo vamos a encontrar en el texto griego como pleroforía. Y otra palabra más, charis, gracia. Son palabras clave en el griego que resaltan lo que hemos recibido. Es por la gracia divina, no por mérito propio. La comunidad de Corinto estaba influenciada por la cultura griega, que valoraba mucho la sabiduría y el éxito personal. Pablo denuncia esta visión de autosuficiencia. En el mundo greco-romano era común alabar a los líderes carismáticos y denigrar a otros. Sin embargo, Pablo recuerda que todo bien procede de Dios. Por lo tanto, la actitud debe ser de humildad y agradecimiento. Agustín enfatiza la dependencia del ser humano de la gracia divina, resaltando en su obra las confesiones que sin Dios no somos nada. El orgullo y la autosuficiencia llevan a la caída, mientras que la humildad abre las puertas a la gracia. Vamos a los versículos del 8 hasta el 9. Ya estáis hartos, ya sois ricos, no habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinases para que también vosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha asignado el último lugar,
como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Pablo usa un tono irónico al decir, ya están saciados, ya han alcanzado riquezas. Con esta ironía muestra cómo algunos de la comunidad actúan como si ya no necesitaran más enseñanzas ni ayuda espiritual. Una palabra bien importante aquí es, ya estáis hartos, ya sois ricos, ya. En griego, ede. Ede es una palabra que Pablo usa repetidamente en estos versículos para subrayar el falso sentido de autosuficiencia de los corintios. La ironía de Pablo se debe al hecho de que la comunidad cristiana aún estaba en sus primeras etapas de desarrollo espiritual. Están recién nacidos, están en ese proceso de alimentarse para poder adquirir fuerza en sus músculos, en sus carnes, y aunque habían recibido dones, seguían necesitados de formación. Pablo como apóstol sufre por su misión, mientras que los corintios parecen estar cómodos y satisfechos. Y eso suele ocurrir en muchas de nuestras comunidades. Cuando han recibido la efusión del Espíritu Santo, no la del bautismo, no la de la confirmación. Me refiero a una efusión de Espíritu Santo que ocurre en pequeñas comunidades como por ejemplo la Renovación Carismática Católica, donde oran al Espíritu Santo, donde suplican la presencia del Espíritu Santo. Pues el Espíritu de Dios se manifiesta. Pone el Espíritu Santo su mano, su poder en cada uno de los fieles que claman a Él. Ven Espíritu Santo, lléname de ti. Y el Espíritu Santo cuando llega deja dones, deja gracias, deja su presencia, deja su marca. Y ocurre que por tener ya los dones, por tener ya ciertos rasguños del Espíritu Santo, piensan que ya no necesitan más en su vida espiritual. Están hasta ahora empezando. Pablo como apóstol sufre por su misión, mientras que los corintios parecen estar cómodos y satisfechos. Hoy en día muchos cristianos pueden caer en la tentación de pensar que tras ciertas experiencias espirituales ya han alcanzado la plenitud de la fe. Sin embargo, la vida cristiana es un camino continuo de crecimiento y conversión. Vamos a los versículos del 10 al 13. Invitación siempre cuando antes de la reflexión, los invito a leer en sus propias Biblias. Si de pronto quieren otro escrito, mire, aquí en la portada o en la fotografía de este video, de este audio, de este podcast, encuentran un código PQR. Algunos de sus celulares pueden leer ese código PQR. Si ustedes empiezan a ver este video en su computador, lo pueden leer con la cámara de su celular, el código PQR. Si no, pueden a la portada tomarle una captura de pantalla y luego con la aplicación de algunos celulares tienen la aplicación ya inmersa en su cámara fotográfica. Si no, pueden descargar una aplicación que lea códigos QR y ahí encuentran las lecturas. Ahí encuentran mi página del blogger donde yo subo los textos bíblicos para que ustedes se puedan acercar a él. En ocasiones yo leo los textos, en otras ocasiones no los leo para acortar tiempo, porque se hacen los videos más largos. Versículos del 10 al 13. Nosotros necios por seguir a Cristo, vosotros sabios en Cristo, débiles nosotros, mas vosotros fuertes, vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos.
Este texto que acabo de leer es la traducción de la Biblia Jerusalén, que es desde donde yo hago la reflexión que le entrego a cada uno de ustedes. Es posible que el texto que ustedes estén leyendo, si están leyendo del escaneo del código QR, ese es el texto de las lecturas que leen en la gran mayoría de parroquias de Colombia desde los leccionarios para Latinoamérica, para Colombia, que es un lenguaje en castellano, en español, pero no de España, porque nosotros, la Biblia Jerusalén, que utiliza el texto del español de España, desde donde hago yo la reflexión, pues lo leo de otra manera. Pablo se presenta a sí mismo y a sus colaboradores como espectáculo para el mundo, recordando a los cristianos de Corinto que los apóstoles sufren persecuciones y humillaciones por la causa del Evangelio. Aquí vamos a encontrar palabras griegas como por ejemplo asthenes, que es débil, o átimos, que es despreciado. Porque ya hicimos la lectura. Vosotros sabios en Cristo, débiles nosotros, débiles asthenes. Y luego dice, mas nosotros despreciados, átimos. Muestran el contraste estas palabras entre la comodidad de los corintios y el sufrimiento de los líderes. Esta imagen de los apóstoles como los últimos recuerda a los cristianos mártires que fueron testigos de su fe hasta el final, como San Ignacio de Antioquía, quien fue llevado al Coliseo romano como espectáculo para ser devorado por las fieras. Vamos a los versículos del 14 al 15. No os escribo estas palabras para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Esto lo podemos titular como Yo soy su Padre en Cristo. Eso es bien importante. Han tenido 10,000 pedagogos en Cristo, o sea, 10,000 predicadores que han ido a contar su testimonio, que han ido a hablar de Jesucristo, que han ido a contar de sus experiencias. Pero Pablo se considera el que ha engendrado esta comunidad y a ellos los ama, a ellos los lleva en el corazón, a ellos les exige, a ellos les enseña, a ellos les exige más porque son suyos, son de su interior, brotaron de su corazón. Yo los engendré en Cristo Jesús. Los hizo padres. Me imagino que bautizó un gran número de estas personas y por eso él se considera padre de muchos de ellos. Pablo se dirige a los corintios por amor paternal. Les recuerda que aunque tengan muchos maestros, él fue quien los engendró en la fe. El término que utiliza aquí Pablo es pater, padre. Es significativo aquí esta palabra ya que resalta la relación íntima y responsable que Pablo tiene con la comunidad. En el mundo grecorromano los padres tenían la responsabilidad no solo de la provisión material, sino también de la educación moral y espiritual de sus hijos. Pablo se asume este rol de padre espiritual no para manipularlos, sino para guiarlos con amor hacia una vida plena en Cristo. San Agustín ve en su rol de obispo y pastor una responsabilidad paternal. En su obra de Doctrina Cristiana, enseña que los pastores deben nutrir a sus comunidades con la verdad y el amor, como lo haría un padre con sus hijos. Imaginemos una historia sobre un maestro artesano que tiene aprendices a su cargo. Uno de los jóvenes, después de algunos meses de entrenamiento, comienza a creer que ya lo sabe todo. Se jacta ante los demás y se vuelve arrogante. Sin embargo, cuando intenta trabajar solo, sus errores se multiplican y pronto su obra está llena de imperfecciones.
El maestro lo observa con paciencia y finalmente le enseña que la humildad y la disposición para aprender siempre son necesarias para convertirse en un verdadero maestro. Este cuento refleja lo que Pablo quería transmitir a los corintios. Aunque hayan avanzado en su fe, no deben dejarse llevar por el orgullo o pensar que ya lo han logrado todo. La vida cristiana es un proceso continuo de formación donde la humildad y la dependencia de Dios son esenciales. ¿Qué podemos concluir de este primer texto que nos propone la liturgia en este sábado? La reflexión de esta carta que hemos leído, la primera a los Corintios en su capítulo 4, versículos del 6b al 15, nos enseña la importancia de la humildad, la dependencia de la gracia de Dios y el reconocimiento del papel de nuestros líderes espirituales en nuestra formación. San Pablo, con su estilo irónico y exhortativo, nos llama a evitar el orgullo y a valorar el sacrificio de aquellos que han dado su vida por el Evangelio. Al final, somos invitados a asumir una actitud de gratitud y humildad, sabiendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Ante esta propuesta que nos hace a nosotros el Espíritu de Dios, le vamos a responder con el Salmo 144. Y vamos desde lo más profundo de nuestro corazón unirnos al sentimiento del autor sagrado para decirle a muchos de los que se acercan a la palabra de Dios lo que brota de nuestros labios al amar la palabra de Dios y al sentir que necesitamos acercarnos a Dios por medio de la oración. Dice esta frase antífona: cerca está el Señor de los que lo invocan. El Salmo 144, en la numeración litúrgica y titulado como El Señor justo y cercano, la fidelidad divina, en el Salmo 144, aunque en la numeración de los salmos este es el 145, pero en la numeración litúrgica el 144. Es un himno de alabanza que resalta la grandeza de Dios y su bondad hacia toda la creación. Es un cántico profundamente teocéntrico. Dios está en la mitad de toda la esencia del himno, que celebra la justicia, la fidelidad y la cercanía de Dios hacia aquellos que lo invocan con sinceridad. Este salmo pertenece a los salmos de alabanza y cierra el ciclo de los salmos alfabéticos, o lo que nosotros llamábamos acrósticos. Cada versículo comienza con una letra diferente del alfabeto hebreo, lo que lo convierte en una obra poética muy bien estructurada. Este salmo ha sido utilizado tradicionalmente en la liturgia judía y también la cristiana, especialmente en contextos de adoración y alabanza. La cercanía de Dios a los justos, su respuesta a los que claman por Él y la protección de los que lo aman son temas centrales de este salmo. Podemos creer que este salmo fue escrito en un contexto de culto, probablemente durante la reconstrucción del templo de Jerusalén o tras un periodo de restauración espiritual y nacional. El pueblo había experimentado el poder salvador de Dios y a través de este salmo agradece por la justicia y fidelidad divina. El salmo tiene un tono universalista, destacando la soberanía de Dios sobre toda la creación, lo que indica que pudo ser compuesto en una época en la que Israel se abría más hacia el reconocimiento y que Yahvé es el Dios de todas las naciones. Profundicemos en sus versículos. Versículo 17. Justo es Yahvé en todos sus caminos, fiel en todas sus obras. Aquí el autor sagrado utiliza la palabra hebrea tzadik, que significa justo. Tzadik en hebreo denota no solo una justicia legal, sino una rectitud moral y fidelidad al pacto con su pueblo.
La justicia de Dios no es parcial ni arbitraria, abarca todos los caminos, lo que significa que Dios actúa rectamente en cada aspecto de su relación con la creación. San Agustín destaca que la justicia de Dios no está limitada a los juicios finales, sino que se manifiesta en las acciones cotidianas. Cada acto de Dios es justo y verdadero, algo que no siempre comprendemos, pero que es digno de confianza. Versículo 18. Cercano está Yahvé a los que lo invocan, a todos los que lo invocan de verdad. Aquí vamos a encontrar una palabra hebrea bien interesante. Karob o cercano. Es un término que describe la inmediatez de Dios, que no está distante ni inaccesible, sino presente para aquellos que lo buscan con sinceridad. La cercanía de Dios a quienes lo invocan de corazón resalta la relación íntima y personal que Yahvé establece con los fieles. Esto contrasta con las deidades paganas que eran vistas como distantes y caprichosas. Mire, San Jerónimo en sus comentarios sobre los salmos resalta la importancia de invocar a Dios en verdad, es decir, con un corazón sincero, libre de hipocresía, porque sentimos la necesidad de acercarnos a Él, porque lo necesitamos, porque estamos ansiosos de ver resultados positivos en nuestra vida. Por eso nos acercamos a Dios, en ocasiones porque ya es nuestra última alternativa. Ya agotamos todas las instancias y vamos a acudir a Dios a ver si Él nos escucha, a ver si nos responde. Para Él, esta sinceridad en la invocación es clave para la relación entre Dios y el ser humano. Vamos al versículo 19. Cumple los deseos de los que le temen, escucha su clamor y los salva. Aquí vamos a encontrar una palabra hebrea bien interesante. Iraj, temor. En este contexto no es miedo, sino reverencia y respeto profundo hacia Dios. Temor. Iraj. Aquellos que temen a Dios son los que le respetan y siguen sus mandamientos con sinceridad, oído, por reverencia y respeto profundo hacia Él. Agustín comenta que Dios escucha y cumple los deseos de quienes le temen, porque estos deseos están alineados con la voluntad divina. Para Él, los deseos humanos se purifican cuando están con relación con el temor reverente a Dios, con lo que lleva a la salvación. Versículo 20. Yahvé guarda a cuantos le aman, mas a todos los malvados extermina. Vamos a encontrar aquí una palabra bien interesante, shamar, que es guardar. Yahvé guarda a cuantos le aman. En hebreo implica más que simplemente cuidar. Es un acto continuo de protección y vigilancia activa. Dios guarda a sus fieles con una atención constante. La distinción que podemos encontrar entre los que aman a Dios y los malvados es clara. Los que aman a Dios son protegidos, mientras que los malvados, aquellos que eligen vivir en oposición a la justicia, son finalmente destruidos. Esta separación es un tema recurrente de la teología bíblica, y por eso es que tarde o temprano al malvado le llega su diciembre. Versículo 21. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Alguna otra traducción dice: la boca de mi boca proclame la alabanza de Yahvé, que va a simbolizar lo que ya leímos. O también puede decir: la alabanza de Yahvé diga mi boca. Es lo que quiere experimentar la boca del que alaba al Señor, lo que resuena a su boca o lo que sale de su boca. Y bendiga toda carne mi santo nombre por siempre jamás.
Aquí vamos a encontrar una palabra bien interesante que la clave, el centro de ella es bendecir. Barak en hebreo. Tiene un sentido de reconocimiento y adoración. Aquí el salmista invita a toda la creación a participar en la alabanza a Dios, reconociendo su santidad y soberanía eterna. Barak. No solamente bendecir a Dios, también debemos bendecir al humano, al hermano, al que está a nuestro lado. Bendecirlo siempre. Agustín llama a la comunidad de creyentes a vivir en un constante estado de alabanza. Para él, el último versículo del Salmo invita a una adoración perpetua, a una adoración eterna, universal, donde toda la creación participa del reconocimiento de la santidad de Dios. Este salmo es profundamente litúrgico. Se recita en momentos de adoración tanto en la tradición judía como en la cristiana. Y su estructura invita a la reflexión sobre la bondad de Dios en medio de la vida cotidiana. En el contexto del mes de las Sagradas Escrituras, este salmo nos invita a reflexionar sobre la justicia de Dios y su cercanía con aquellos que le invocan su verdad, que le invocan en verdad. Imaginemos un artesano que trabaja incansablemente para crear una obra maestra. Dedica tiempo, amor y esfuerzo para moldear y perfeccionar cada detalle. Finalmente la obra está terminada y el artesano la presenta a la comunidad. Sin embargo, solo aquellos que se acercan con respeto y sinceridad logran ver la belleza y el valor verdadero de la creación. Del mismo modo, Dios, el artesano del universo, ha puesto su amor y esfuerzo en la creación y en la relación con la humildad. Aquellos que se acercan a Él con sinceridad y reverencia, no se les olvide, temor de Dios, experimentan su cercanía, protección y justicia. ¿Qué podemos concluir del Salmo 144? Este salmo nos recuerda que Dios es justo, cercano y fiel. Su justicia se manifiesta en todos sus caminos y su cercanía está garantizada para aquellos que lo invocan de corazón. Nos invita a vivir en una constante actitud de alabanza, sabiendo que Dios cumple los deseos de quienes lo temen, guarda a sus fieles y elimina el mal. San Agustín y San Jerónimo nos ayudan a atender que la verdadera relación con Dios requiere sinceridad y reverencia. Al final, toda la creación está llamada a proclamar la santidad y la bondad de Dios. La propuesta del Evangelio. El Evangelio en el día de hoy es propuesto por la liturgia como el evangelista San Lucas en su capítulo 6, los primeros 5 versículos. En este pasaje del Evangelio, Jesús se enfrenta a una estricta interpretación de la ley del sábado que observaban los fariseos. Él y sus discípulos son criticados por recoger espigas en día de reposo, una acción que según los fariseos violaba la ley mosaica que prohibía trabajar en el día de descanso. Sin embargo, Jesús responde con autoridad citando el episodio de David que cuando tuvo hambre, comió los panes de la proposición reservados solo para los sacerdotes. ¿Qué son los panes de la proposición? Bueno, tenemos que ir entonces al Pentateuco, a uno de los 5 primeros libros donde nos hablan cuando Dios manda a Moisés construir un templo o una tienda, un lugar para él reposar. Y existía allí una mesa y en esa mesa habían 12 panes. Los panes de la proposición, también conocidos como los panes de la faz o panes de la presencia, eran panes especiales que se colocaban en la tienda del encuentro y más tarde los ponían en el templo de Jerusalén. La tienda del encuentro era como el mismo templo, pero era cuando iban en la travesía por el desierto. Y existían 12 panes de la proposición que representaban las 12 tribus de Israel. Estos panes se renovaban cada sábado y solo los sacerdotes podían comerlos. Al hacerlo,
Jesús revela algo más profundo sobre el propósito de la ley. No se trata solo de cumplir normas rígidas, sino de entender la misericordia y la justicia que subyacen en ella. La finalidad de la norma era una: proteger al desvalido, cuidar al desvalido. No como lo que hacen ahora los poderosos, que es poner firmeza en la norma, y quien incumpla la norma pues va a la cárcel, es sentenciado, tiene una pena, tiene una multa. ¿Quién es el que sale perjudicado? El que incumplió la norma. ¿Quién incumple la norma? En su gran mayoría, los pobres, los desvalidos. A eso les aplican la norma, porque a los que tienen dinero, pues arreglan sus problemas con dinero. Encontramos en el texto que hoy hemos leído también otras palabras clave, como por ejemplo en griego, por ejemplo, Kyrios tou Sabbatou, es decir, Señor del sábado. Kyrios es Señor. Aquí Jesús proclama su soberanía sobre el día de reposo, un acto audaz que deja claro que Él tiene la autoridad para reinterpretar la ley, porque Él es el Señor, porque Él es la ley, porque Él es la norma. Dios es la norma, que es el amor. Él tiene la autoridad para darle el nuevo sentido a la norma, para darle luz a la norma, a la ley. Por eso es que esa ley que era interpretada en el Antiguo Testamento, mal interpretada por rabinos y por hombres sabios judíos, viene Jesús a darle la reinterpretación a la norma, darle luz a la norma que se estaba mal interpretando. Tenemos entonces la otra palabra, sábado, que es sábado, el día de descanso según la ley judía. La raíz de este término hebreo es Shabbat. Significa descanso o cesación de actividad. Para los judíos este día era sagrado y estaba dedicado a Dios. Sin embargo, está reorientado a la comprensión de este día hacia la vida y el bienestar humano. Profundicemos en sus versículos. Versículo 1. Un sábado, pasando Jesús a través de unos sembrados, sus discípulos arrancaban y comían las espigas, desgranándolas con las manos. Como cuando uno pone unas semillas en una mano y sobre la otra y con la otra empezamos a sobajearlas, presionándolas para quitarles la cáscara. La acción de los discípulos podría parecer simple, pero en el contexto del sábado los fariseos la consideraban trabajo prohibido. Esta escena prepara el terreno para una enseñanza más profunda de Jesús sobre el verdadero propósito de la ley. San Agustín diría que, al igual que el acto de los discípulos, muchas veces nuestras acciones que parecen ordinarias son juzgadas erróneamente si no se consideran desde el corazón y la intención. Vamos para el versículo 2. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Los fariseos representan una interpretación rígida de la ley. Para ellos el sábado debía observarse con una estricta abstención del trabajo. No obstante, su enfoque carece de compasión y del entendimiento del propósito más profundo de la ley, que es servir a la vida. Por ejemplo, para ellos, el día sábado, el día de reposo, ellos con anticipación preparan sus alimentos y si es posible se los comen fríos, pero el solo hecho de coger un briquet y raspar o girar el rastrillo que produce la chispa para encender la estufa, eso era trabajo y ellos creían que estaban violando la norma. Por eso ahora ellos utilizan otros sistemas, quizá unas estufas que mantienen encendida la llama y simplemente le suben la llama o para que mantengan caliente el alimento, para que mantengan caliente el alimento. Lo que ellos
Lo que ellos evitan es reemplazar a Dios, porque el único que trabaja en sábado es Dios. Es decir, no se puede producir algo, no se puede generar algo el día de sábado, porque el único que genera es Dios. Y si Dios descansó, pues con mayor razón ellos no pueden producir absolutamente nada. No pueden trabajar, producir. El hecho de raspar para crear la llama está encendida, no hay problema. Pero ellos rastrillar para generar una llama, están creando supuestamente vida, están reemplazando a Dios y están haciendo enojar a Dios. Jerónimo reflexionaría que los fariseos eran como guardianes ciegos, obsesionados por la letra de la ley, mientras ignoraban su espíritu. Profundicemos en los versículos del 3 al 4. Jesús le respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, comió y dio a sus compañeros, aun cuando solo a los sacerdotes les es lícito comerlos. Aquí Jesús recuerda la historia de David para mostrar que la ley no es absoluta, sino que debe entenderse en su contexto humano. La necesidad básica, como el hambre, puede justificar acciones que normalmente serían prohibidas. Miremos la palabra hebrea clave aquí de estos versículos: Gesed, misericordia o bondad. Este término, como bondad amorosa, como misericordia, en este contexto Jesús está apelando a la esencia de la ley. ¿Qué es el amor misericordioso de Dios por encima de la aplicación estricta de las normas? La norma existe para cuidar al necesitado, para cuidar al menos válido. O sea, la ley es, usted lea la ley, porque al leer la norma usted no va a violar nada que vaya en contravía del pobre, del débil, del que no tiene. Versículo 5: y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí Jesús afirma su autoridad divina sobre el sábado. Al proclamarse Señor del sábado, Jesús no solo desafía la interpretación legalista, sino que redefine la relación entre la ley y la necesidad humana. Jesús se sitúa como intérprete autorizado de la ley, subrayando que la misericordia y el bienestar del hombre son prioridad. San Agustín, por ejemplo, en este versículo es clave para entender que Cristo es la ley encarnada, que no vino a abolirla, sino a llevarla a su plenitud en el amor, a cumplirla, a hacer la esencia, a enseñar qué es lo que se debe hacer con la norma, qué se debe hacer con la ley. Que Jesús mantenía mirando los mandamientos, no, él vivía en la vida disfrutando de su presencia en la tierra, y su preocupación era ver los que no cumplían la norma, y al contrario, con la norma acababan con los necesitados, y él sufría y sufrió, y por eso llegó a la cruz, para poderle enseñar a los otros cómo es que se debe vivir la norma. En el judaísmo del siglo I, el sábado tenía una centralidad indiscutible en la vida religiosa. Se basaba en el mandamiento divino de descansar y recordar el día en que Dios cesó su obra creadora. Lo que está relatado en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículos del 2 al 3. Este día estaba reservado para la adoración y el descanso total. Cualquier trabajo se consideraba una violación grave de la ley mosaica. Los fariseos, quienes fueron defensores del cumplimiento estricto de la ley, veían en Jesús una amenaza a la estabilidad religiosa, ya que sus enseñanzas y actos
desafiaban sus interpretaciones legales, porque eso era lo que cuidaban los judíos, las interpretaciones. Si Dios inspiró en Moisés el Decálogo, que son 10 mandamientos, pues la interpretación, que es lo que estamos hablando aquí, la interpretación que hacían los maestros de la ley, los rabinos, los que hacían justicia, pues se pusieron a estudiar el Decálogo y de ahí surgieron 613 normas que todavía los judíos velan por ellas y tratan de cumplirlas. 613 normas. Y vino Jesús, y si no ya tendríamos más de 613. Jesús no desestima la ley, sino que la interpreta desde una perspectiva de misericordia y humanidad. Y hay que ver de pronto hoy en día cuántas normas tendrán los judíos. Porque, por ejemplo, una de las normas que ellos tienen hoy es que cuando se acerca la fiesta del Seder de Pesaj o la Pascua, cuando van a celebrar la Pascua, ellos contratan unas empresas bien interesantes, unas empresas judías cuya finalidad es limpiar y lavar todas las casas con aspiradora y minuciosamente, porque en la casa no puede quedar un solo grano de levadura. ¿Por qué? Porque en la norma dice que acerca del pan sin levadura, ellos no pueden tener en su casa levadura, porque dice Dios que deben deshacerse de la levadura. Entonces ellos mandan limpiar sus casas de una manera minuciosa, porque son cumplidores de la norma de esa manera. Y así serán, me pregunto yo, en práctica del amor, en práctica de la misericordia, ¿serán amorosos? ¿Serán excesivos en eso? Bueno, es que yo mismo me puedo responder. Si usted va a Israel, va a Jerusalén, o si usted se encuentra con un judío en Colombia o en cualquier parte del mundo, se van a ver los que visten de negro y blanco con sombrero, se van a encontrar que usted no lo va a poder detener en la calle para charlar con él, porque a ellos no les gusta encontrarse con nada que no estén vestidos como ellos, porque piensan que se van a contaminar. Ellos no pueden mirar a los lados porque piensan que si miran de pronto hacia un lado, eso lo induce a la tentación. Eso no es practicar misericordia, eso tendría su calificativo, pero ahorita no vamos a hablar más de eso, porque nos seguimos extendiendo. Simplemente es que la práctica más hermosa, dice San Juan de Eudes, y el ejercicio mejor consistirá en no aferrarse a ninguna tradición, sino a entregarnos confiados al Espíritu de Dios. San Juan Eudes lo enseñaba, y es algo que él aprendió de lo que Jesús inspiró en su palabra y de lo que el Espíritu le inspiró al mismo San Juan Eudes para vivirlo y para enseñarlo a los miembros de su congregación de Jesús y María. Sin embargo, Jesús no desestima la ley, sino que la interpreta desde una perspectiva de misericordia y humanidad. La enseñanza clave de este pasaje es la prioridad de la misericordia sobre el legalismo. Jesús no rechaza el sábado, sino que lo redefine en función del bienestar humano. Él invita a sus discípulos a ver más allá de las reglas rígidas y a entender el espíritu de la ley, el amor y la misericordia. Esto también resuena en la doctrina del juicio divino, ya que solo Dios puede juzgar correctamente el corazón del hombre. Imaginemos a un maestro artesano que trabaja en la restauración de un antiguo monumento. La ley del taller prohíbe trabajar los domingos, pues ese es el día de descanso. Sin embargo, un día el maestro descubre que una fuerte tormenta ha dañado una parte esencial de la obra, y si no se repara de inmediato, se perderá todo el progreso.
Aunque sus aprendices dudan, el maestro decide trabajar ese día para salvar la obra. Les explica que la ley del descanso es importante, pero que en ocasiones la necesidad demanda una excepción. El maestro no desprecia la ley, sino que la interpreta en función de la urgencia de salvar lo valioso. Esta historia refleja la enseñanza de Jesús. La ley está para servir al hombre, no para oprimirlo. Tampoco está para que el hombre se esclavice en la ley y por la ley, que el hombre sea esclavo y cerviz de la ley. No, ya lo dijo Jesús, la ley está para servir al hombre. Cuando las necesidades vitales están en juego, la misericordia y la compasión deben prevalecer. ¿Qué podemos concluir entonces de este relato que hoy hemos leído y meditado? San Lucas capítulo 6, sus primeros 5 versículos. Este texto nos invita a reflexionar sobre la verdadera intención de la ley y sobre cómo Jesús nos muestra un camino de misericordia que trasciende el legalismo. Como Señor del sábado, Jesús nos enseña que el amor y la compasión deben guiar nuestras acciones, incluso cuando parezcan desafiar las reglas tradicionales. En nuestras vidas diarias debemos recordar que el juicio pertenece a Dios y que nuestro llamado es a vivir en el amor y la misericordia hacia los demás. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades y bueno, ayudemos a evangelizar. Compartir este material es evangelizar. Bendiciones.